alguna manera, en esencia, conservadora de valores, de principios, de creación artística, a lo que sea una tecnología destinada al espectáculo, porque entonces estamos derivando completamente todo. El mundo digital, la tecnología en Internet, hoy en día hay que incorporarla, y está siendo incorporada. Lo que pasa es en qué momento la incorporamos. Hay una parte que es de gestión de público, de lo que es una gestión cultural, que yo creo que está absolutamente asumido, que es uno de los mejores instrumentos. Todo lo que sea difusión, promoción, gestión de público, evidentemente es un instrumento en general. Vamos a la otra parte, que es la propia representación, la propia creación. ¿Cómo se incorpora eso? Ahí hay una cierta resistencia. Evidentemente el mundo del teatro siempre, digo del teatro, pero podemos decir siempre en amplitud, el mundo de las artes escénicas siempre ha incorporado las nuevas tecnologías, lo ha hecho desde que existe. El otro día, como antes me comparaba, entre el fuego que existía en un teatro hecho de cartulina y de movimientos con aire a lo que hay ahora, que la tecnología ya no permite distinguir si el fuego es real o no es real, eso es una maravilla. Eso siempre se ha producido. Pero ¿hasta dónde las tecnologías llegan a competir en ese proceso ya de creación con lo clásico de la creación? Porque entonces ya empieza a haber límites. Y ya los directores y los creadores empiezan a tener ciertas resistencias. No sé, os voy a poner un ejemplo. Está claro que el mundo, por ejemplo, de la lírica, el de la ópera o de la zarzuela, como incorpora todas las disciplinas, incorpora la música, el canto, la representación, es el mejor para que pudiera agrupar también al mundo de las tecnologías. Pero llega un momento en que puede ser demasiado poderoso esta tecnología. Si alguno de vosotros vio la última representación de Tristán y Isolda en el Teatro Real, las imágenes de viola proyectadas eran muy poderosas, tan poderosas que evidentemente distorsionaba todo lo que era el movimiento de los cantantes. En algún momento, en el primer acto, los cantantes quedan anulados, y son las imágenes las que realmente importan, y la voz, lo de la música también. ¿Se buscaba eso? Bueno, en mi opinión, aparte de lo que se hubiera buscado entonces, ese no es un ejemplo de equilibrio entre la incorporación de las nuevas tecnologías y lo que entendemos por el mundo de las artes escénicas, porque ahí las nuevas tecnologías pudieron más porque también había otro creador y un artista detrás, como la viola. Por eso, ahí es donde está el debate, hasta dónde podemos incorporar, cuánto nos puede incluso comer a la propia creación clásica, o cuánto es un instrumento para una obra de teatro o para una obra de las artes escénicas. Está claro que ya están integrados, ¿no? Lo digital, lo tradicional, lo podemos comprobar aquí también en los teatros del canal. Jorge, ineludible ya también la presencia de Internet, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros ya hace un tiempo que decidimos integrarlo, no solo en los espectáculos, que la mayoría son espectáculos en exhibición y vienen ya con su propia creación, sino a través del Festival Talent. Nosotros este año presentamos la segunda edición del Festival Talent. Trabajamos una idea hace tres años, casi 4 años, una idea de hacer un festival para nuevos creadores, donde lo que buscábamos era ver pequeñas muestras, ¿no? Esto era un festival que se hacía en Australia, en los países de Asia, y nos pareció una idea como interesante, ¿no? Buscar a los creadores, dramaturgos, coreógrafos, compositores. Sobre esa idea empezamos a desarrollarla para llegar a dar un paso más, ¿no? Entonces ya planteamos que este festival se iniciara en las redes. Entonces el Festival Talent nació el año pasado aquí, en los Teatros del Canal. Es un festival que próximamente se presentará en Londres y también está cerrándose en Buenos Aires y Nueva York. Y la idea era muy sencilla, ¿no? Era poder poner en la red fragmentos de 2 minutos de las diferentes categorías que presentamos, fuese teatro, fuese danza, fuese circo, flamenco, una serie de categorías, y ahí la gente votaba, ¿no? Votaba a través de Facebook, a través de Twitter, y entonces se generaban una serie de impresiones, entornos sociales, una serie de usuarios, y la verdad es que el resultado fue fantástico. Esa primera fase tenía que presentar vídeos de 2 minutos, y luego seleccionábamos 10 ganadores, que eran los 10 más votados en las redes, y luego el jurado seleccionaba otros 50. Y luego ya la segunda parte de esa, que ya eran fragmentos ya de 8 minutos, se podían ver en la fase final aquí en los Teatros del Canal, y sobre esa fase final había también una selección para una gran gala final. Había un ganador de cada categoría y un ganador de todas las categorías. Esto lo que supuso el año pasado es que hubo 54.000 votos mediante Facebook y Twitter, hubo 400.000 interacciones en redes sociales, hubo 2.200.000 impresiones en entornos sociales, y 5 millones de usuarios vieron los contenidos relacionados con Talent Madrid. Es
decir, que fue, digamos, el primer paso que dimos para este festival en esa primera fase que es en Internet. Hay una cosa para mí muy importante a tener en cuenta que sucedió, ¿no? Y es que te das cuenta que por ejemplo, la danza o la música es muy fácil hacer una selección de 2 minutos para que la gente la pueda ver, pero el teatro es francamente complejo. Y desde luego donde más creatividad se vio fue en el tema de teatro, porque la gente no quería pasar un fragmento de 2 minutos. Lo que buscaba era ver cómo contaba en 2 minutos lo que iba a ser su obra de teatro. Y la verdad es que desarrollaba todavía mucho más la creatividad. En general, la verdad es que fueron unos momentos, unos vídeos, algunos francamente interesantes. Y sobre todo, lo más sorprendente de todo, que realmente más que el hecho de lo que supuso el impacto en las redes, para nosotros fue la calidad de lo que pudimos ver en los 8 días que duraron los finales de Tallinn. Estábamos francamente súper sorprendidos porque al principio teníamos mucho miedo de decir quién se iba a presentar, qué se iba a ver, qué calidad iba a tener, algo que la gente puede colgar en internet, quién querrá colgar. Es decir, había muchas incógnitas, pero la realidad es que el nivel fue muy alto. Y aquí tenemos ganadores, algunos de los ganadores que ya están en Edimburgo y tal. Pero es que este año, que tenemos, ahora empezamos a finales de abril, es el día 3 de mayo, tenemos la edición de este año, el nivel es todavía superior al del año pasado. Lo cual nos hace pensar que este invento que empezó como un festival para creadores y que luego pasó a las redes, la verdad es que es un festival a tener en cuenta para buscar nuevos creadores. Bueno, Tallinn también demuestra